Tita, perdón que le moleste, o sea, enciendo la cámara. Sí, por favor. La tecnología no es nada, lo importante es que tengas fe en la gente, que sean básicamente buenas e inteligentes, y si les das las herramientas harán cosas maravillosas con ellas. Steve Jobs. Buenas noches, mi nombre es Diana Alexandra Clavijo Rosero, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Sean todos ustedes bienvenidos al proyecto de vinculación Práctico 1 Servicio Comunitario. El objetivo del mismo es concientizar a los jóvenes sobre los derechos digitales de la sociedad de la información. A continuación les voy a poner unas diapositivas para que haya una mejor comprensión del mismo. Los derechos digitales son aquellos que nacen y se desarrollan por el uso de las tecnologías y las actividades en línea, como por ejemplo el derecho al acceso de Internet, la desconexión digital, la educación y la protección de datos personales. Existe fuera de línea, pero se trasladan al entorno digital como la vida, la salud, un ambiente sano, la privacidad, la educación, la integridad sexual y emocional. La importancia radica en garantizar el acceso a Internet a todas las personas para cerrar la brecha digital y promover el uso correcto de la red como un bien común de toda la sociedad ecuatoriana. Además de esto, el derecho a todo es un sistema que garantiza el uso correcto y es adecuado, ya que todos los jóvenes y niños tienen el derecho al acceso de estos medios digitales porque la educación hoy en día así lo exige, principalmente en la parte académica. Se debe concienciar a los jóvenes y niños del uso correcto que se debe dar al sistema digital. Recordemos que asimismo, como hay un derecho, debe existir un control, siendo responsable al buen uso de estos medios. Dentro de las normativas sobre los derechos digitales en la sociedad de la información en el Ecuador tenemos a la Constitución de la República del Ecuador, a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, al Código Orgánico Integral Penal, al Código de la Niñez y Adolescencia, y a la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. En la Constitución de la República del Ecuador, en el registro oficial, en el capítulo 8, tenemos lo que es los derechos de protección. Como manifiesta la normativa vigente legal, tenemos al artículo 39, el mismo que el Estado debe garantizar los derechos de los jóvenes y promover su efectivo ejercicio a través de políticas, programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión de todos los ámbitos, en particular en los espacios de poder público. Dentro del mismo también tenemos en el capítulo 6 los derechos de libertad, mencionando que en su artículo 66 reconoce y garantiza a las personas. En el literal 19, el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información de datos de este carácter, así como su correspondiente protección a la recolección de archivos, procesamiento, distribución o información que requerirá la autorización del titular o el mandato de ley. Además, en el artículo 81, la ley establecerá procedimientos especiales para el juzgamiento y sanción de delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores y personas que por sus particulares requieren una mayor protección. Se nombrarán a los fiscales y defensores o defensoras especializados para el tratamiento de causas de acuerdo a la ley.
Para hacer más entendibles los dos temas que abordamos, el Estado debe garantizar los derechos de todos los jóvenes por medios de políticas y programas, asegurando su participación en el poder público. Recordemos también que el derecho a la reserva y protección de datos personales para la autorización para el uso de esta información. Además, la ley dispondrá los medios de juzgamiento y sanción de diversos delitos de especial protección, nombrándose al personal calificado para estas causas. En pocas palabras, para tener información de sus datos personales, se necesita una autorización legal o que usted como mayor de edad lo autorice, porque si no se podría considerar un delito. Recordemos que hoy en día hay leyes y artículos que nos protegen y son nuestro escudo en el cual nosotros nos podemos basar para poder ser aplicados y sancionados de acuerdo a la ley. Dentro de las normativas de los derechos digitales tenemos la Ley de Protección de Datos Personales. En el capítulo 1 encontramos lo que manifiesta el ámbito de aplicación integral. Dentro de ello encontramos al artículo 7, que es el tratamiento legítimo de datos personales. El mismo que debe ser legítimo y ilícito si se cumple con alguna de las siguientes condiciones. Por consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales para una o varias finalidades específicas. Además, que sea realizado por el responsable del tratamiento en cumplimiento de una obligación legal, es decir, que debe ser realizado por el responsable del tratamiento por orden judicial, debiendo observarse los principios de la presente ley. También el tratamiento de datos personales debe sustentarse en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, derivados a una competencia atribuida por una norma o rango de ley, sujeto al cumplimiento de los estándares internacionales de los derechos aplicables a la materia. Además, la ejecución de medidas precontractuales o petición del titular o para el cumplimiento de obligaciones contractuales perseguidas por el responsable del tratamiento de datos personales y a su vez del encargado del tratamiento de datos personales o por un tercero legalmente habilitado. Además, para proteger estos intereses vitales, el interesado o otra persona natural como su vida, su salud y su integridad. Para tratamiento de datos personales que consten en base de datos de acceso público, finalmente, para satisfacer un interés legítimo del responsable del tratamiento o de tercero, siempre que no prevalezca el interés de los derechos fundamentales de los titulares al amparo de lo dispuesto en esta norma. En relación al tema mencionado, la protección de datos personales se cumplirá legítimamente mediante la autorización del titular para ser tratado un tema legal, como orden judicial y con base a la presente ley. Es decir, el uso de los datos personales está sujeta a las normas internacionales de los derechos humanos. Dentro del mismo, en el registro oficial, suplemento número 459 del 26 de mayo del 2021, donde se publicó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales con su objetivo de garantizar el derecho para promover el acceso a la información, regulando además el contenido y al alcance de los derechos de eliminación, de oposición, de acceso, de rectificación, de actualización digital, entre otros. ¿Qué quiere decir con esto? Que la información y el uso de sus datos personales se puede dar mediante una orden judicial como lo dispone la ley. Recordemos también que dentro de las normativas digitales de los derechos de los jóvenes tenemos al Código Orgánico Integral Penal,
En su registro oficial, en el artículo 178, encontramos a la violación a la intimidad. El mismo que toda persona, sin contar con el consentimiento a la autorización legal, accede, intercepta, examina, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique los datos personales como mensajes de datos de voz, audio y video. Serán sancionados con una privativa de 1 a 3 años. Debemos recordar que hoy en día, como por ejemplo, al momento de que los adolescentes, las niñas, terminan, por así decirlo, alguna ruptura sentimental, la misma que puede estar sin el consentimiento de ellas al momento de grabar, de filmar o de publicar, la misma persona difunde por distintos medios en las redes sociales. Por tal motivo, es necesario informar a los niños y adolescentes de lo que está permitido, por muy divertido que a ellos les parezca. Ahora vamos a dar a conocer acerca de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer. En el capítulo 3 tenemos los ejes de prevención. Hace referencia a su artículo 41 acerca de las medidas de prevención. Manifiesta que el Estado, a través de entidades que conforman el sistema en el ámbito de sus competencias, aplicarán las siguientes políticas, como planes, programas, proyectos, lineamientos y acciones, sin perjuicios de las funciones establecidas por cada institución. Asimismo, como su literal 9, dice que regula y prohíbe la difusión de los contenidos comunicacionales y publicitarios en medios audiovisuales, radiales, escritos, digitales, ya que estos incitan y producen la violencia contra las mujeres. Así también deberán desarrollar contenidos vinculados con la sensibilización, prevención, protección, sanción contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. El Estado, mediante un sistema, debe aplicar normas y principios sin perjuicios para cada institución. Es decir, estableciendo mecanismos para impedir la difusión y por todo medio de comunicación que se incite a la violencia contra la mujer y del grupo familiar, al fin de eliminar la violencia. Como yo les mencionaba hace un momento, al momento de difundir los audios o videos o fotografías de la relación que se mantuvo con una persona, sin considerar que estos también pueden causar y conllevar a un daño psicológico y emocional. En base a esto, mientras más programas y conferencias de participación haya sobre el tema, será una forma de concienciar en el ser humano para evitar este tipo de violencias. Aquí en el Código de la Niñez y Adolescencia, en el capítulo 4, encontramos los derechos de protección. Como manifiesta en su artículo 52, son las prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen, ya que en esta se prohíbe la participación de niños adolescentes en programas, mensajes publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y en espectáculos cuyos contenidos inadecuados sean para su edad. Además, la utilización de niños y niñas o adolescentes en programas o espectáculos de proselitismo político o religioso. También tenemos la publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de vida, cualquier otra expresión periodística con imagen a nombres propios de niños o adolescentes que han sido víctimas o maltratados de abuso. La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias escritas que permitan la identificación o individualización de un niño, niña o adolescente, ya que haya sido víctima de maltrato, abuso sexual o infracción penal y cualquier otra referencia al entorno en el que se desarrollan,
y la publicación del nombre, así como de la imagen de los menores acusados o sentenciados por el delito o falta aún de los casos permitidos por la ley. Como mencionamos, además se prohíbe la identificación por cualquier forma o medio de niños adolescentes ya que sean maltratados o abusados sexualmente. Es decir, que el derecho que goza todo niño o adolescente a su intimidad de su vida privada, familiar y sus medios de comunicación personales. En resumen, podemos decir que todo niño y adolescente tiene derecho a su privacidad en todo sentido y vulnerabilidad deberá ser considerada como un delito o sancionada de acuerdo a lo que manda la Constitución de la República. A continuación les voy a transmitir un video sobre el uso de la tecnología. Los jóvenes y las redes sociales. Las redes sociales son servicios de Internet que nos permiten establecer la posibilidad de crear y compartir con ellas diversos tipos de contenidos digitales. Con frecuencia, esto se relaciona con una amplia gama de tecnologías móviles y videojuegos. Los jóvenes y adolescentes son el principal sector poblacional que utiliza estas plataformas. ¿Para qué utilizan los jóvenes las redes sociales? Muchos las usan para comunicarse. Hay quienes las usan para entretenerse. Algunos jóvenes utilizan las redes sociales para explorar sus intereses o buscar información, Otros más para compartir contenidos que ellos mismos producen. o para conectar con personas con las que tienen aficiones o comparten sus ideas. No todos los adolescentes utilizan las redes sociales de la misma forma, ni llevan a cabo las mismas actividades. Las conductas y comportamientos de los jóvenes en línea están individualizados, personalizados y fuertemente territorializados. Lo que hace que los adolescentes adopten las redes sociales con tanta intensidad son las posibilidades que estos espacios les otorgan en la búsqueda de reconocimiento, validación y aceptación propia de su edad. Por ejemplo, estos servicios digitales les ofrecen a los jóvenes la libertad de expresarse, De compartir sus pasatiempos y explorar sus pasiones. de dar a conocer sus alegrías, tristezas, frustraciones, deseos o incertidumbres. Todo ello en entornos libres de las normas y reglas impuestas por padres de familia, la escuela o la sociedad en general. Las redes sociales también les permiten ir más allá de limitaciones físicas, informarse de lo que sucede. Oh, creo que tienen un problema al momento de reproducir el video, ¿verdad? Sí, solo se escucha, no se ve. Bueno, el video a tratarse en sí es sobre las normativas de los derechos de los jóvenes, ¿no? Digitales. Por cuestiones igual del tiempo, para concluir, puedo manifestar que como consecuencia de lo expuesto, la necesidad debe proteger a los derechos de protección de datos de información personal. Es esencial promover el respeto a la intimidad y garantizar de esta manera la dignidad de cada persona y sobre todo la paz, la tranquilidad y la inseguridad de la misma. Ahora bien, ¿qué les parece si luego de haber observado el video, aunque tuvieron falla, pero lo pudieron escuchar, si interactuamos un poquito con ideas o experiencias en su diario vivir? Quizá alguno de ustedes nos puede dar una pequeña conclusión del tema tratado. Bueno, yo en mi caso, bueno, buenas noches con todos. En mi caso, que estoy muy ligado en la parte de la educación, el tema es sumamente interesante porque se mencionaba que los jóvenes tienen el derecho a acceder a la tecnología, a la educación por medio de dispositivos móviles, al Internet, pero también los jóvenes tienen que tener en claro sus responsabilidades. Dentro también de la charla, que es muy interesante, se mencionó que los jóvenes no podían violar la privacidad de los demás. Muchas veces los jóvenes desconocen esto. En la parte educativa, los jóvenes muchas veces piensan que tienen el derecho a grabar a sus compañeros y subirlos a redes sociales de forma jocosa, haciendo memes y haciendo cosas que pueden sonar como burla para los compañeros. Entonces es bueno estos temas de que ellos conozcan, a que ellos les hagan notar de que tienen derecho a usar el Internet para la parte académica, pero también tienen sus responsabilidades.
Entonces sí me parece muy acertado esto y que puede ayudar mucho a la parte de la juventud, que ahora es imprescindible que usen dispositivos móviles. Ya no se puede concebir educación sin este tipo de dispositivos. Entonces me parece que es muy importante el tema. Ese sería mi aporte. Gracias, David. ¿Alguien más de pronto? Continúe, José Ricardo. Active el micrófono, por favor. Buenas noches, señorita, y a todos los participantes. Primero, agradecerle y felicitarle por la exposición hecha sobre este tema. En verdad, sería muy conveniente que este tema sea tratado por niños y adolescentes, porque en la actualidad el uso que se le está dando a este medio, por lo general, es un uso que no conviene ni favorece a la juventud, a los jóvenes, a los niños de la actualidad. Siempre es necesario tener muy claro que la tecnología, así como nos trae progreso, también nos trae problemas, nos trae consecuencias. Y es muy acertado lo que usted manifiesta en lo que se tiene que cuidar, que se tiene que tener mucho tino en lo que es la juventud, en lo que son sus cosas íntimas, privadas. Para que siga adelante, le vuelvo a felicitar, un tema muy importante, muy interesante, y que Dios le bendiga. Amén. Gracias, Ricardo. Quizá de pronto algún otro participante desea intervenir. Bueno, siendo así, les agradezco mucho por su atención brindada y por permitirme llegar a cada uno de ustedes con este video informativo. Espero que logren sacar sus propias conclusiones. De antemano, feliz noche y bendiciones para todos. Gracias con todo.